Bienvenidos a todos, gracias por ver este video. Todavía no estamos reuniendo de esta forma por causa de lo que está pasando con el virus, pero le damos gloria a Dios porque todavía nos puede ministrar, todavía no podemos congregar como familias. Espero que estés listo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Si eres un invitado, si estás viendo este video por la primera vez, Dios te bendiga. Espero que te suscribas a la página, que veas todos los videos. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de un mensaje que llamamos En por para, espectacular. Todavía vamos a seguir con estos mensajes que no son necesariamente parte de una serie, pero son unos mensajes que están solos, a donde el Señor nos está ministrando sus palabras, y yo creo que este mensaje será aún más especial para la situación que estamos pasando. Así que espero que estés listo, que tengas la Biblia. Si no tienes una Biblia, está bien, los versículos van a estar en la pantalla, pero si tienes una Biblia, quisiera que la abras, que estés en la versión tu favorita. Yo voy a estar brincando entre las versiones porque no es porque una es mejor que la otra o no porque una es incorrecta, sino que algunas veces me gustan más, como dice algunas, comparadas con las otras. Pero si tienes tu Biblia, quisiera que la abrieras y que estés listo para recibir de la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado el mensaje. Si estás solo, dile a los ángeles que están a tu lado. Yo le voy a decir al que está conmigo aquí el nombre del mensaje de hoy. Le vas a decir, le vas a tocar en el hombro y le vas a decir: tranquilo, duerme. Tranquilo, duerme. Dile a la otra persona que está a tu lado: tranquilo, duerme. O a los otros ángeles que están a tu lado. Vamos a orar también. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, yo pido por todas las personas que están escuchando este mensaje, sean de parte de Puerta del Reino, sean invitados, sean que están en otros países, Señor, que tú los bendigas, que en este momento tu presencia llene ese lugar, que tu Espíritu Santo empiece a soplar y ministrar a esas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Una prédica, Señor, o un mensaje, Señor, un domingo, un video, Señor. Yo no puedo cambiar las personas, ninguna de esas cosas pueden cambiar a las personas, pero tu Espíritu Santo, tú sí nos puedes cambiar. Señor, enséñanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, corrígenos, lávanos, levántanos con tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias. Pido, Señor, por ojos alumbrados, sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo, y que después de este video, Señor, salgamos más o estemos más llenos de tu Espíritu Santo, llenos de paz, llenos de tranquilidad, llenos de gozo, fortalecidos en fe, sanados en nuestro espíritu, en nuestras almas, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás aún físicamente, que tu gloria sea manifestada a donde ellos estén, Señor, ministrando por medio de tu palabra y de estos videos. En el nombre de Jesús te damos gloria a Dios por el tiempo que vivimos y por estos videos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Amén. Voy a tratar de sentarme esta vez. Queremos tratar este ángulo, pero conociéndome algunas veces, si es posible que me pare en medio de la prédica o algo, pero voy a tratar de quedarme tranquilo. Hoy vamos a hablar de tranquilo, duerme, tranquilo, duerme. Yo no sé de ustedes, pero a mí me gusta dormir. A mí me gusta dormir. Yo algunas veces yo por mucho tiempo trabajé en un Chick-fil-A, era un gerente, y yo me acuerdo que en el camino para el trabajo algunas veces, muy temprano en la mañana, yo me acuerdo que yo lloraba en el camino para el trabajo algunas veces, y se me salían las lágrimas porque estaba tan cansado, y le oraba al Señor: Señor, ¿cuándo es que cuándo voy a poder estar tiempo completo en la iglesia y poder dormir? Y poder dormir. Y le doy gracias a Dios porque ahora que no estoy trabajando en Chick-fil-A, conozco un poco más de lo que significa poder dormir. A mí me encanta dormir, pero en mi familia, especialmente por el lado de mi mamá, yo creo que yo recibí algo que mi mamá tiene, que mami tiene. Y Juvenal, mi hermano, recibió un don de mi papá, de papi. Juvenal y papi, ellos pueden manejar por mucho tiempo en la carretera, muy tarde en la noche, de regreso. Nosotros hacíamos muchos viajes y todavía, en vez de cuando lo tengo que hacer, viajes de Miami, de Cape Coral a Miami o de Miami para Cape Coral, y si era muy tarde, nos dormimos
¿verdad? Perdón, Juvenal y papi, ellos se quedan despiertos. Ellos en realidad, papi no se dormía, bastante. O sea, pasaron muy pocas veces, pero la mayoría de las veces, aunque él estaba cansado, él no se dormía manejando. Y nosotros manejamos bastante de Miami a Cape Coral y de Cape Coral a Miami. Pero yo recibí lo que mami tiene y es que nosotros nos dormíamos bastante en la carretera manejando. Entonces lo que yo tuve que hacer es tuve que poner mucha música y ella y yo compramos chitos o cosas o snacks o chocolates o lo que sea, cotufa, bebidas, café y como que el comer y escuchar música o algunas veces hasta escucho una prédica me ayuda a quedarme despierto. Pero Juvenal y papi, en realidad ellos no necesitaban eso, aunque quizás escuchaban en radio música, pero yo soy una persona, así como mami, que de repente, o si otra persona está manejando, algunas veces yo estaba con Juvenal y ni siquiera estábamos viajando mucho tiempo, y era las 3 de la tarde, que pueden ser las 3 de la tarde, y algunas veces manejando de un lugar en Cape Coral a otro lugar, que toma media hora máximo, me dormía. Y yo no sé por qué yo me duermo bastante. Si otra persona está manejando y no tiene música, no nada, no sé por qué yo me puedo dormir con el movimiento. No sé si es el movimiento de los carros o lo que sea, pero yo me puedo dormir aún con papi algunas veces de camino para Miami, para la escuela del ministerio o para visitar otras iglesias. Él ponía música y él hablaba en lenguas y él oraba y guerra espiritual y yo me quedaba dormido. Algunas veces yo me despertaba y mi camisa, yo no sé si debo estar diciendo esto en YouTube, pero la camisa estaba como un poquito mojada. Yo me duermo fuerte, o no sé si dice, o duro, o fuerte, o bastante, no sé cómo decirlo, intensamente. Yo me puedo dormir. Y yo creo que en realidad, aunque es algo que se puede ver como negativo, yo lo veo como algo positivo, el hecho que yo me puedo dormir así con el movimiento de los carros, con las cosas. Tú sabes que algunas veces manejando con el carro los policías acostados, lo dicen los venezolanos, the speed bumps, no sé cómo se dice, pero uno tiene que manejar por eso o los cruces o lo que sea. Y yo me puedo dormir y yo considero eso un don. Muchas personas piensan, ¿cómo te vas a dormir manejando? Porque tu mente está ocupada, ¿cómo te puedes dormir manejando? Pero yo creo que es un don, yo creo que es un regalo de Dios y yo creo que me veo como Jesús. En realidad yo estoy feliz porque yo creo que me hace bastante como Jesús. Obviamente estoy exagerando, pero en la Biblia nosotros vemos de una historia de una vez que Jesús estaba, vamos a decir, en un carro, él estaba en un bote, ¿verdad? Y había muchas olas, había una tormenta, pero Jesús pudo descansar tranquilo, él pudo dormir, aunque había mucho movimiento, aunque había una tormenta, relámpago, lluvia, viento, olas que estaban adentro del bote, y quizás se estaba mojando, pero dice la palabra que él estaba durmiendo. Quiero que vayamos para Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Voy a estar en la Reina Valera 1960 para este versículo. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Espero que tuviste la Biblia lista porque vamos a empezar. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Yo creo que este versículo es tan importante para nosotros en este día,
Para nosotros los que estamos pasando por esta situación con el virus y no tenemos que quedar en las casas, muchas personas quizás que están escuchando esta prédica perdieron sus trabajos o no han perdido sus trabajos, pero les quitaron las horas del trabajo. Están pasando por dificultades financieras. Aún las personas que tienen dinero algunas veces tratan de ir al supermercado y tratamos de encontrar papel sanitario y no podemos, o comida, pan, o huevos y no podemos. Entonces, para este tiempo, yo creo que nosotros como la iglesia, y en realidad todos nosotros, todo el país, estamos pasando por una circunstancia muy difícil. Y yo creo que estamos pasando por una tormenta. Una tormenta. Muchas personas piensan que si no eres cristiano y me estás escuchando, yo quiero que entiendas esto. Si hay pastores o predicadores que te han dicho que el venir a Cristo te garantiza una vida sin tormentas, eso fue una mentira. Porque en realidad nosotros vemos que aún Jesús, siendo el unigénito Hijo de Dios, mientras estaba en la tierra, aún Él pasó por tormentas. Aún habían veces que ellos no tenían para pagar los impuestos y le tuvo que decir a Pedro, tenés que ir al lago y agarrar un pez y adentro del pez vas a encontrar las 2 monedas para nosotros pagar. Y nunca tuvo necesidad porque el Padre siempre estuvo ahí para proveer. Pero sí pasó por el hecho que en su bolsillo al principio no tuvo y tuvo que depender completamente de Dios. Pasó por momentos donde no tenían suficiente comida para darle ni siquiera para los 12, aún más para los que estaban con él. Y el Padre tuvo que proveer milagrosamente y Jesús nunca se preocupó. Pero Jesús sí pasó por pérdida cuando su primo Juan el Bautista murió. Sí, él lloraba. Jesús, cuando Lázaro murió, aunque lo resucitó, Jesús lloró. Jesús pasó por tribulación y obvio después, con la cruz y todo lo que pasó, nosotros vemos que si aún Jesucristo pasó por tormentas, si Él pasó por dificultades, entonces nosotros también vamos a pasar por estas cosas. El ser cristiano no significa que nunca vamos a pasar por tormentas. El ser cristiano no significa que siempre vamos a ver directamente en nuestros bolsillos el dinero que necesitamos para pagar la renta. Pero el ser cristiano sí significa que cuando miramos en nuestra cuenta de banco y no tenemos suficiente, aún ahí podemos estar seguros que Dios de alguna manera sí va a proveer. Que aún cuando estamos pasando por tormentas, porque sí la vamos a pasar, podemos estar seguros que Dios está con nosotros en medio de la tormenta. Yo creo que esta historia en la Biblia, lo que estamos viendo en la Biblia, es una imagen de lo que nosotros estamos pasando. Y yo creo que muchas personas, y no les juzgo si están preocupados, si están ansiosos, porque los discípulos, aún con Jesús físicamente, literalmente ahí con ellos, de una forma tangible, estaba con ellos, aún ellos se preocuparon. Entonces nosotros no vemos el hecho que Jesús, porque no tenemos a Jesús físicamente, tangiblemente con nosotros. Yo creo que es normal, vamos a decirlo así, que nosotros estemos preocupados o ansiosos o tengamos temor. Pero el Señor quiere que aunque eso, no les juzgo por eso, y Dios no nos odia por eso, pero no significa que Dios nos quiere dejar así. Él nos quiere recordar, nos quiere decir que no tenemos que preocuparnos. No tenemos que tener temor, aunque no podamos ver a Jesús literalmente, vamos a decir físicamente, tangiblemente, con nosotros sí podemos estar seguros que Él sí está con nosotros en medio de esta tormenta. Y muchos de nosotros nos vemos como los discípulos. Y aún yo me incluyo ahí. Muchas veces yo me veo como los discípulos y le digo a Jesús, ¿no ves que no te importa que es posible que me ahogue en esta situación? ¿No te importa la dificultad? Lo difícil que es pasar por lo que estamos pasando. No, es como que algunas veces pensamos que solo porque Dios no está diciendo nada o porque pensamos que Dios no vemos que Dios está haciendo algo, pensamos que a Dios no le importa, pero déjame decirte que Dios está más involucrado en tu asunto de lo que tú piensas.
Él está más involucrado de lo que tú puedes ver, de lo que tú puedes entender. Él está más involucrado. Él está contigo. Y Él tiene una razón por lo que estás pasando. Lo repito, el ser cristiano no significa que vas a pasar por tormenta. Pero el ser cristiano significa, el ser creyente, el ser hijo de Dios, el ser discípulo de Cristo, sí significa que mientras estás pasando por tormentas, Él va a estar contigo. Y en los tiempos buenos, Él siempre, o sea, en todo tiempo, buenos o malos, Él siempre va a estar con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Mi pregunta, cuando yo leo esto, yo siempre me hago esta pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos nunca hubieran despertado a Cristo? Esa es una buena pregunta para hacer cuando estás leyendo esto. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos nunca hubieran despertado a Cristo? Aquí hay una palabra muy importante que Jesús dice. Él dice, si lees otra vez el versículo 35, dice, les dijo, pasemos al otro lado. En otras palabras, Jesucristo ya sabía, Él había declarado ya, Él había dado una palabra y Él dijo, nosotros vamos a llegar al otro lado. Pero mientras estaban en el camino, ocurrió una tormenta y los discípulos no tuvieron fe en lo que Jesús había dicho. Lo que pasa es que nos muestra la palabra que la fe está basada en una palabra. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe está basada en la palabra de Dios. Y Jesucristo cuando les dijo a los discípulos, ¿no tienes fe? ¿Por qué no tienes fe? Les pregunta eso porque Él les había dado una palabra y no le creyeron. Él dijo, pasemos al otro lado. Jesucristo tenía un propósito para cumplir. Dios tenía un diseño para Jesús. Él tenía que llegar al momento que Él podía morir por nosotros y resucitar al tercer día. Él tenía que llegar. Así que pase lo que pase, el Padre no iba a dejar que nada le pasara a Jesús porque Él tenía que cumplir con su propósito. Déjame decirte algo. El Señor ha declarado una palabra sobre ti. Él tiene un diseño para tu vida. Él tiene un plan para tu vida y hasta que tú lo cumplas, hasta que Él lo cumpla en ti, como aprendimos la semana pasada, hasta que Él lo cumpla dentro de ti, pase lo que pase, Dios no va a permitir que te ahogues en la tormenta, porque tú tienes que llegar a ese punto. Tú tienes que llegar a ese lugar. Entonces hay algo que el Señor nos quiere mostrar en la tormenta. Yo digo que si los discípulos se hubieran mantenido tranquilos, si hubieran tenido fe en lo que Jesús dijo, y ellos quizás Pedro se hubiera empezado a preocupar, pero después Juan le dice, Pedro, acuérdate que Jesús dijo que íbamos a llegar al otro lado, que íbamos a pasar al otro lado. Acuérdate que Jesús está con nosotros. Así que vamos a estar bien. Y bueno, Pedro hubiera dicho, esto es todo en mi imaginación santa, ¿verdad? Vamos a decirlo así, usando nuestra imaginación ungida. Pedro hubiera dicho, bueno, sí, Juan, tienes razón, vamos a quedar. Entonces hubiera estado ahí, en la tormenta, ¿verdad? Estando ahí en la tormenta, pero tranquilos. Yo digo que si no hubieran despertado a Jesús, Jesús se hubiera quedado durmiendo y Él nunca hubiera reprendido los vientos y la tormenta. Ahora, dudaron. Y tuvieron temor y despertaron a Jesús. Y sí, Jesús, aquí vemos su gracia, su misericordia, su paciencia con nosotros, que aun cuando ellos dudaron, Él calmó los vientos y la tormenta, pero aún Dios, el Padre, se glorificó en la duda de los discípulos porque aprovechó para demostrarles el poder, la autoridad de Jesucristo. Al dejar que Jesucristo calme los vientos y la tormenta, ellos tuvieron una imagen del poder y la autoridad que Jesús tuvo, y esa fue otra lección para ellos. Pero yo creo que lo preferible hubiera sido que ellos no se hubieran preocupado. Entonces Jesucristo nunca hubiera reprendido los vientos y la tormenta. Déjame decirte que hay una razón por qué el Padre está permitiendo esta tormenta. Hay una razón por qué tú estás pasando por tu dificultad. O si estás escuchando esta prédica y el virus es lo menos y estás pasando por cosas peores, hay una razón porque el Señor todavía quizás en la Biblia sí vemos que hay momentos que el diablo viene y se mete con nosotros y el Señor quiere que lo reprendamos.
Vemos que hay momentos que estamos en tormentas por nuestras faltas, o no es el diablo y no es Dios, sino por nuestra culpa. Pero sí vemos que hay momentos que como por ejemplo al comenzar Jesucristo su ministerio, fue el Espíritu de Dios que llevó a Jesús al desierto. Y yo creo que en este momento era el Padre que permitió que esta tormenta y estos vientos llegaran a donde ellos estaban. Y ellos pasar por esto porque les quería mostrar algo a ellos y ahora nos están mostrando algo a nosotros al leer esto. Así que, ¿qué es lo que Jesús quiere que hagamos en esta tormenta? Me da risa porque hay momentos en la Biblia que Jesucristo le dijo a los discípulos que se quedaran despiertos y oraran con Él. Y en los momentos que Jesucristo quería que ellos estuvieran despiertos orando, ellos se dormían. Pero en los momentos que Jesucristo estaba durmiendo y quería que ellos se durmieran, ellos estaban despiertos, preocupados. Entonces, con nuestra relación hacia la ansiedad, la relación con nosotros y la preocupación o el temor, ¿cómo quiere Dios que se vea nuestra relación con esas cosas? Que nosotros estemos durmiendo. Es decir, que nosotros estemos tranquilos y descansando, no despiertos y preocupados, jalando nuestros pelos. Obvio, cuando se trata de la oración, Jesús quiere que estemos despiertos, pero cuando se trata del temor, quiere que nosotros estemos ignorando el temor, ignorando la preocupación, no teniendo nada que ver con la ansiedad, pero descansando en el hecho que sabemos que si el Padre tiene algo con nosotros, si el Padre tiene un propósito con nosotros y si Jesucristo está con nosotros, puedo dormir. Yo creo que hasta este mensaje puede llegar hasta en el aspecto físico. O sea, literal, yo creo que hay personas que están perdiendo sueño, literalmente, por las cosas que están pasando. Hay personas que me están escuchando que no pueden dormir o están durmiendo menos y el estrés. Entonces, el no dormir aumenta el estrés, aumenta la preocupación, aumenta el temor o la ansiedad y están aún más cansados emocionalmente y se están ahogando en la preocupación. Y el Señor yo creo que este mensaje puede llegar hasta tu cuerpo físico en el que si nosotros aprendemos a tener paz en la tormenta, si aprendemos a dormir es decir, descansar en el Señor y tener paz en el medio de la tormenta, yo creo que aún puede dejarte dormir físicamente. Dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es una promesa de Dios que nosotros podemos descansar no solo emocionalmente y mentalmente, pero también aún físicamente podemos descansar y dormir porque sabemos que mientras nosotros descansamos y mientras nosotros dormimos, el Señor está trabajando, Él está cuidando de nosotros y hay una razón por lo que tú estás pasando. El Señor quiere que en esta tormenta, que tú te bajes a la popa con Jesús y que te acuestes a descansar y a dormir. Así que tranquilo, duerme. En otras palabras, tranquilo, descansa en el Señor. Ten paz, que todo va a estar bien. Si el Señor está contigo, si eres un hijo de Dios, si has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, puedes descansar y puedes saber que Dios tiene todo en control. Él está contigo. Nada puede detener el plan de Dios. Ahora, si me estás escuchando y estás preocupado, no sabes si eres hijo de Dios, no sabes si verdaderamente has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, no te preocupes. En este momento puedes ponerle pausa al video y levantar tus manos y honestamente y sinceramente decirle al Señor, Jesucristo, yo creo en ti. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor. Mi vida te pertenece. Yo creo que moriste por mí y resucitaste por mí al tercer día para librarme y perdonarme de todos los pecados y librarme del pecado, Señor.
Tú eres mi Señor. Dice la palabra que todo aquel que clama el nombre de Jesús. Dice Juan 3:16 que cualquier persona que cree en el nombre. Dice Romanos que cualquier persona que declara con su boca y cree en su corazón que Jesucristo es su Señor, que esa persona será salva. Es por gracia, es por fe que nosotros somos salvos. No tienes que merecerlo. Es por gracia. Pero si eres hijo de Dios ya, tú puedes estar tranquilo. Dios tiene un plan para ti. Él tiene un propósito para ti. Y si Jesús está contigo y el Padre tiene un plan para ti, vas a estar bien. Puedes dormir con Cristo abajo en esa cama. Puedes descansar con Cristo porque sabes que Él está contigo. Y me puedes decir, por Misa, yo he tratado de tener paz, Misa. He tratado de descansar en el Señor. He luchado, he meditado y he cruzado las piernas, ¿verdad? Para tener paz. Y como que tratamos de sacar la paz de nosotros, nos forzamos. Déjame decirte algo que decía papi bastante. Ten cuidado, no trates demasiado porque si no te sale una hernia. La vida cristiana no es una vida a donde nos tenemos que esforzar para que salga de nosotros lo que Dios quiere que salga. Esa no es nuestro llamado. No es que yo no quiero que tú tengas tu paz. ¿Entiendes esto? Espera, déjame dar un poquito de contexto. No quiero que de ti salga paz. ¿Entiendes esto? Yo quiero que tú tengas la paz, no tuya, sino que tú tengas la paz de Cristo en tu corazón. Dios no quiere que tú produzcas de ti mismo paz. Y no me interpretas mal, o sea, yo creo que el ver Netflix y sentarse y un plato de helado o algo que puedes disfrutar, esas cosas son buenas. Sentarte con tus hijos y descansar y ir ahorita mismo no podemos ir a la playa, o quizás acostarte en la cama o tomarte un baño con agua caliente por un tiempo. Eso está bien. Y lo puedes hacer y prender las velas y poner un poco de música clásica que con el piano o la guitarra o lo que sea para descansar. Ok, eso está bien, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Tú necesitas una paz que no sale de ti. Tú necesitas en este tiempo para poder descansar como Jesús. Necesitas la paz de Jesús en tu vida. O sea, que de ti como que germine la paz de Dios. ¿Cómo entonces, Misa, puedo tener la paz de Jesús? Bueno, antes de entrar de cómo tener la paz de Jesús, quiero que entendamos ciertas cosas de la paz de Jesús. Tengo 3 puntos para ti. 3 puntos acerca de la paz de Dios. Punto número 1. La paz de Jesús no es una paz terrenal. Es decir, la paz de Jesús no es una paz humana. No es una paz normal para nosotros humanos o para la mente humana. No es una paz que viene de aquí, de la tierra. No es una paz de este mundo. En Juan capítulo 14, versículo 27, si tú estás en tu versión, la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera, quédate ahí, pero a mí me encanta. Estaba estudiando la palabra y me encantó como dice la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? La Nueva Biblia de las Américas. Dice Juan 14, 27, la paz les dejo. Esto es Jesús hablando. La paz les dejo, mi paz. Ahí está, mi paz les doy. No la paz de nosotros, no la paz que produce este mundo. No la paz que produce nuestro show favorito o la música favorita o un baño caliente, ¿verdad? No. Es la paz de Cristo. Mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces Jesús está diciendo, yo les dejo paz. Aquí está un regalo. Además, la Nueva Traducción Viviente dice, aquí les dejo un regalo, les dejo mi paz. La paz les doy, un regalo, pero es mi paz. Y no lo doy como el mundo la da.
¿Cómo es que el mundo da paz, Misael? En este mundo nosotros queremos que Dios nos dé paz. Nosotros le decimos a Dios, bueno Dios, si solo calmaras mi tormenta. Si solo reprendieras estos demonios o reprendieras, bueno, en realidad tienes que reprender los demonios, pero si solo reprendieras esta tormenta o estos vientos o estos relámpagos y los calmaras, si solo, una vez yo prediqué un mensaje que yo llamé el Dios de helicóptero. Dios no es un Dios helicóptero. Nosotros queremos que Dios sea un Dios que en medio de la tormenta Él venga como en helicóptero, ¿verdad? Y nos lleve de la tormenta y volemos y nos saca de la tormenta. Pero la mayoría, y aunque eso algunas veces vemos que Dios hace milagros y de repente, wow, Dios como que resuelve todo, reprende los vientos de la tormenta, pero muchas veces Dios será un Dios que no te quita las circunstancias, sino que te lleva por medio, te saca por medio de la tormenta, te lleva porque te quiere enseñar algo y te lleva por medio de la tormenta hasta que salgas del otro lado de la tormenta. Entonces le decimos al Señor en nuestra mente humana, Señor, sácame de aquí. Señor, ayúdame en el hecho que quiero que, así como lo hiciste con los discípulos, y en este momento sí tuvo misericordia de ellos, pero yo creo que Dios te quiere enseñar algo. Porque si en cada circunstancia, en cada tribulación, en cada problema que tengamos, si Dios nos saca, nunca vamos a crecer, nunca vamos a estar fuertes. ¿Y sabes qué? Nunca te puedes acercar a la persona que pasó por lo que tú pasaste. Hay personas allá afuera que están pasando por cosas que tú pasaste en el pasado y por las cuales Dios te llevó por medio de eso y te sacó al otro lado de la tormenta. Y esas personas piensan que no hay esperanza, piensan que no lo pueden hacer. Esas personas piensan que no hay luz al final de esta oscuridad. Pero tú le puedes decir a esa persona, yo pasé por todas esas cosas y el Señor me sacó por medio del otro lado, me llevó al otro lado y pasé por todo esto y salí más fuerte de como entré. Y puede ser esperanza para esa persona, pero si cada vez que entramos en alguna cosa difícil y el Señor nos libra de eso, entonces nunca nos podemos identificar con el dolor del mundo. Además, sabes que por eso fue que la palabra dice que nosotros tenemos un sacerdote que puede identificarse con todo nuestro dolor, con toda nuestra tentación que nosotros pasamos. Que Dios, que Jesucristo, Él pasó por sus tormentas y Él pasó por su dolor para poder identificarse con nuestro dolor. Y nosotros estamos llamados para hacer lo mismo con el mundo. Nosotros pasamos por cosas para que al final que pasemos por eso y que tengamos la victoria en esas cosas, podamos decirle al mundo, mira la forma que Dios me sacó, mira la forma que Dios me fortaleció, mira lo que Él me enseñó en medio o usando esta tormenta o este problema, esta circunstancia. El Señor te quiere llevar por medio de la tormenta, no solo sacarte de ella. Entonces la paz que nosotros queremos o la paz que el mundo ofrece es, bueno, déjame resolverte la situación para que podamos tener paz. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a tener paz en medio de la tormenta. No es una paz que viene por causa de que nuestra tormenta se acabó, sino una paz que viene de adentro, o sea, del Espíritu Santo adentro de nosotros, en medio de la tormenta, y nos ayuda a pasar por eso. Y en medio, entonces yo puedo pasar por tormentas, yo puedo pasar por circunstancias difíciles y en medio de todo eso tener una sonrisa. Y no es decir que yo nunca voy a llorar. No es decir que yo nunca voy a clamar, pero después de clamar y después de llorar, yo me puedo alegrar en el Señor, tener gozo, que será mi fortaleza en medio de esta circunstancia. Y puedo sonreír y puedo cantar y puedo danzar en medio de mi problema, en medio de mi dolor, en medio de mi enfermedad, en medio de mi necesidad. Wow, y eso es testimonio para el mundo. Eso sí es luz para el mundo. Y el Señor quiere formar su iglesia. Mira lo que dice Jesús en Juan 16:33. Y ahora sí voy a estar en la Reina Valera 1960. Dice Juan 16:36. Estas cosas os he hablado,
para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces Jesús dice, les digo esto para que tengan paz. Es como una contradicción en nuestra mente. Les digo para que tengan paz. Van a pasar por problemas. Van a pasar por circunstancias difíciles. Y es como que Jesús, no entiendo. El hecho que me estás garantizando o que me estás prometiendo o que me estás diciendo que voy a pasar en este mundo, en esta vida, voy a pasar por tribulaciones. Ahora no malinterpretes esto. No es que solo vamos a pasar por circunstancias difíciles. Sí vamos a pasar momentos de bonanza, momentos de bendición, temporadas de que nos sobreabunda. Pero sí también de la misma forma vamos a pasar por momentos difíciles. Vamos a pasar por tormentas y circunstancias incómodas. Pero Jesús dice que les digo para que confíe, en medio de la tribulación, confía en mí, confiad. Yo he vencido al mundo. Y porque yo he vencido al mundo y yo estoy en ustedes, ustedes pueden tener paz en medio de la tribulación. Entonces para Jesús no debe haber una conexión entre lo que está pasando en mi alrededor con lo que está pasando dentro de mí. Mi alrededor se puede ver como una tormenta, pero no tiene que controlar lo que está dentro de mí. No tiene, solo porque hay una tormenta afuera no significa que tengo que tener una tormenta adentro. Además, yo pienso que si nosotros aprendemos a tener paz adentro y estar tranquilo y confiar aquí y tener gozo en medio de la tormenta, eso nos ayuda a salir mejor y más fuerte. Y el Señor va a usar nuestra circunstancia para nuestro beneficio al final. Entonces, el punto número 1 era que la paz de Jesús no es una paz terrenal o una paz del mundo o una paz humana. Es una paz que no viene de aquí, es diferente. No se basa en la circunstancia de alrededor, sino que se basa en el hecho que el Padre es el Padre, Dios es Dios, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él está conmigo, Él es fiel, yo voy a estar bien. Amén. Ahora, el punto número 2, la paz de Jesús no se puede entender. Además, sigue, porque por causa del hecho que la paz de Jesús no viene de este mundo, no viene de esta tierra, no es una paz humana. Entonces la paz de Jesús o la paz de Dios no es una paz que podemos entender. No lo podemos entender. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 7. La Reina Valera 1960 dice, y la paz de Dios, ahora acuérdate, es la paz de Él, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En otras palabras, que no podemos entender. Nuestra mente humana no puede entender, no puede capturar la paz de Dios. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos o vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, yo puedo tener confianza que la paz de Dios, aunque no la puedo entender, ¿por qué no la podemos entender? No podemos entender y el mundo no lo puede entender. El mundo no va a poder entender, te va a mirar a ti y te va a decir, yo sé lo que tú estás pasando. Además, esto le pasó a mi papá. Fue un testimonio. Había una vez que él estaba trabajando en un hotel y su jefe se acercó y le dijo, Juvencio, yo sé lo que tú estás pasando. Yo sé la necesidad que tú estás pasando. Pero papi era una persona que él siempre decía muchos chistes, ¿verdad? Y él siempre estaba cantando mientras estaba limpiando. Y él siempre estaba alegre. Y él tenía paz. Esa persona se entregó a Cristo porque vio que aunque Juvencio estaba pasando por circunstancias difíciles, todavía pudo tener paz y le dijo, yo quiero eso. El mundo, si tú aprendes a tener paz de Dios, el mundo no lo va a poder entender. Te va a decir, yo no entiendo cómo puedes tener paz. ¿Cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes estar descansando en un momento como este?
Y en este momento que todo el mundo está pasando por esta crisis, tenemos que aprovechar de esta circunstancia para mostrarle al mundo que aunque lo que está alrededor está cambiando, lo de adentro está firme. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida está basada sobre una roca que no se puede mover, no sobre la arena. Y vienen, dice la palabra, vienen las tormentas, vienen las olas que golpean la casa, pero no se puede mover porque está fundada sobre algo firme, algo que no se mueve. Dios es lo más firme. Él es la definición. Él es la imagen perfecta de algo que es constante y firme, que no se mueve, que no cambia. Todo lo que está en este mundo cambia. El dinero, tus finanzas, tu trabajo. En este momento tú puedes ver, el trabajo no es algo, tú no puedes depender de tu trabajo, no puedes depender de tu familia, aunque el trabajo es bueno, aunque la familia es buena. Aunque esas cosas son buenas, esas cosas cambian. Es algo que cambia con el tiempo. Las personas que amamos pasan para estar con el Señor. Los trabajos, perdemos trabajo, ganamos otros trabajos. Las cosas en este mundo, todo en este mundo, tu casa, todo en este mundo. El presidente, el gobierno, las naciones, todo cambia, tus amigos cambian. Pero algo que nunca cambia es Dios. Y si aprendes a fundar tu vida sobre Dios, entonces vienen los vientos. Y le puedes decir al mundo, yo estoy pasando por la misma tormenta que tú estás pasando. Pero ellos van a ver y no van a poder entender. Wow, no entiendo cómo estás pasando por todo esto, pero todavía tienes paz. Y sabes que tampoco nosotros no podemos entenderlo. Y el mundo te va a decir eso y tú vas a decir, ni siquiera me di cuenta. No me di cuenta que todavía estaba alegre. No me di cuenta que quizás todo el mundo está pasando por esto, pero como que salió de mí naturalmente. No sé, como que va a ser un testimonio y le vas a decir, bueno, tuvo que ser Dios. Yo no lo entiendo, no lo puedo explicar. La paz de Dios no es algo que tú puedes explicar. Porque la paz de Dios no se basa en las cosas de alrededor. Es algo que sobrepasa el entendimiento, pero eso solo lo hace algo más milagroso, lo hace algo más celestial o lo hace un testimonio aún más poderoso para el mundo y el mundo va a querer lo que tú tienes. Punto número 3. Bueno, vamos a seguir. El punto número 1, la paz de Dios no es una paz que viene de este mundo. Número 2, por causa de eso, la paz de Dios no es una paz que puedes entender o puedes explicar. Y punto número 3, la paz de Jesús es un fruto. La paz de Jesús es un fruto. En otras palabras, es algo que Dios produce y crece adentro de ti. Y con este punto número 3 es como explicamos cómo, Misael, puedo lograr obtener esta paz de Dios. Bueno, dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, mas el fruto del Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que en la paz no es algo que hay una paz terrenal que produce el mundo, que es temporal, pero la paz de Dios es un fruto, viene del Espíritu de Dios. Bueno, Misael, entonces, ¿cómo puedo dar este fruto? ¿Cómo este fruto puede crecer en mí? Bueno, si la paz es un fruto del Espíritu de Dios, entonces me tengo que esforzar, no a tener paz. Aquí está la diferencia. No te esfuerces a tener paz. Esfuérzate a conectarte con el Espíritu Santo y como producto o como efecto vas a ver la paz de Dios. ¿Cómo algo puede dar fruto? Algo puede dar fruto, una semilla puede crecer y dar fruto si está plantada. Si permanece, y aquí está, aplicamos lo que aprendimos la semana pasada, dice la palabra en Juan 14, 26 y 27, otra vez voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, Juan 14, 26 y 27, dice,
Además, en realidad, el versículo ya lo leímos. No sé si te acuerdas el versículo que leímos cuando Jesús dice, mi paz les doy. Bueno, antes que él dijo eso, mira el contexto. Esto es la importancia del contexto. Mira cómo dice el versículo 26. Leímos el 27. Pero el 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que todo lo que les he dicho. Entonces viene, mira, esto es muy importante, el contexto dice todo. El contexto dice todo. Si Jesús está hablando del Espíritu Santo hace un segundo y el otro segundo está hablando de ¿qué? De paz. Mira el versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Entonces él estaba hablando hace un momento acerca del Espíritu Santo y el hecho que él viene a consolar. Entonces si la paz es algo que viene del Espíritu, es algo que está directamente conectado con el Espíritu de Dios. Entonces la clave aquí es buscar formas de conectarme con el Espíritu de Dios. Buscar formas de crecer. Ahora mira, si eres creyente, si eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios ya mora en ti. Y el Espíritu de Dios está contigo. Pero una cosa es que yo esté si tú estás casado, que tú estés con tu esposa o tu esposo y siempre estés con ellos, pero nunca les hables. ¿Qué tipo de matrimonio es ese? Mira, el momento que Jesús entró a tu corazón, te hiciste parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia es la novia de Jesús. Es decir, que tu relación con Jesús, con toda la iglesia y Jesús, esa relación es comparado con un matrimonio. Pero si Jesús vino a vivir, el Espíritu de Jesús vino a vivir adentro de tu corazón, pero nunca le hablas, ¿qué tipo de matrimonio es ese? ¿Qué tipo de relación es ese? Si nunca te conectas con esa persona, que es el Espíritu de Dios. La palabra muestra que el Espíritu de Dios no es algo, no es una fuerza, no es un poder, es una persona. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado, es el versículo que ya leímos, pero hay una clave, hay una palabra, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces la clave es estar en Jesús. Y si escuchaste la prédica de la semana pasada, sabes que estar en Jesús es habitar en Jesús, es morar en Jesús, que es decir, tener una relación íntima con el Señor. Déjame decirte que la forma que nosotros nos conectamos con Jesús es conectándonos con Él por medio de su Espíritu Santo. Jesús dice que tengo que permanecer en Él, tengo que estar con Él, tengo que hablar con Él, pero Él no está aquí. Él se fue, pero el momento que Él se fue, como acabamos de leer en Juan, Él se fue, pero Él nos dejó su Espíritu y ellos son uno. Entonces, si el Espíritu Santo es la forma de mantenerme en Jesús, de permanecer en Él, mi conexión, mi relación con el Espíritu Santo es igual que, es decir, también mi relación con Jesús. Entonces, tengo que buscar al Espíritu Santo, crecer mi relación con el Espíritu de Dios, el cual produce su fruto en mí, la cual es paz. Bueno, dice 1 de Juan 5, del 6 a 7. Primera de Juan 5, del 6 a 7 dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ok, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pero después dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo. Fíjate que no dice el Padre, el Hijo, sino que enfatiza el hecho que Jesús es el Verbo. El Verbo es la palabra es la verdad. Entonces dice el Padre, el Verbo, es decir, la palabra y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, 1 de Juan 5, 6 y 7 nos deja saber que si Jesús es el Espíritu y Jesús es la verdad o es la palabra que es la verdad, dice también el mismo versículo que el Espíritu es la verdad.
Porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, la palabra, que es Jesús, y el Espíritu Santo, que también es la palabra. Entonces, la forma que yo me puedo conectar con el Espíritu es por medio de la palabra de Dios. Meditar en la palabra. Porque el Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y la palabra es la verdad. Y la palabra es Jesús. Y dice la palabra que el Espíritu es el Señor. Entonces, si Jesús es el Espíritu, y el Espíritu es el Espíritu de la verdad, y la verdad es la palabra, y la palabra es el verbo, pero Jesús es el verbo. Fíjate en eso. Entonces, el mantenerme en la palabra me mantiene en el Espíritu, que me mantiene en Jesús. Y el mantenerme en Jesús me da paz, dice, para que en mí tengáis paz. Wow, todo esto está muy conectado. Espero que no estés confundido en la casa, y si estás confundido lo puedes poner para atrás y escuchar todo eso otra vez, pero vamos a seguir. Entonces, el mantenerme leyendo, meditando la palabra de Dios. Sí hay una forma que puedes tener paz en meditar, pero no es el, ¿verdad? Sino que meditar en la palabra de Dios. Leer. Mira, en este tiempo, si no estás leyendo algo de la Biblia, te sugiero que te vayas para los Salmos. Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 23, 24, Salmos 91. Los Salmos es algo extraordinario para leer en este momento. Entonces, otra manera que me puedo mantener en Jesús mediante el Espíritu de Dios, dice Juan capítulo 4, versículo 24, la Nueva Biblia de las Américas dice, Dios es Espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Es decir, Dios es un espíritu, yo tengo un espíritu. Entonces, en ese versículo está conectando el hecho que Dios es espíritu, el hecho que yo tengo un espíritu y la adoración. Fíjate en eso. Es decir, que mientras yo adoro al Señor en espíritu y en verdad, ese espíritu y en verdad está hablando de hacerlo mediante el Espíritu de Dios. Porque el espíritu es el espíritu de la verdad. Entonces, otra manera que me puedo conectar para las personas que no les gusta adorar. Para las personas que piensan, o los hombres, que piensan que adorar es algo femenino, que cantar es algo, déjame decirte algo. La adoración es algo demasiado importante en tu relación personal con el Señor. Porque con este versículo yo puedo ver que si Dios es espíritu, el adorar le conecta su espíritu con el mío. Además dice, deben adorar en espíritu y en verdad. La Biblia también dice en Juan que el Padre busca a los que le adoran. Él busca adoradores. Es importante nuestra adoración y mediante nuestra adoración podemos conectarnos con el Espíritu de Dios. Y por último, la oración. Mira lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 20. Me mantengo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Para todos los miembros de Puerta del Reino, acuérdense de la prédica cuando estábamos hablando de en el Espíritu. Dijimos que mediante la oración yo me puedo conectar con el Espíritu. Además, yo debo orar mediante o por medio de el Espíritu Santo. Esto también incluye, pero no es exclusivo, para las lenguas. A orar en lenguas. Pero si todavía no estás ahí o si no tienes ese don, entonces si no has recibido vamos a decir, el bautismo en el Espíritu Santo, en realidad también hay teólogos que piensan que no todas las personas van a hablar en lenguas. Eso no es algo, no nos vamos a meter en esto. El punto es que si tú sí puedes hablar en lenguas, entonces tienes que todos los días mediante el Espíritu Santo, asegúrate de tener un momento que estás orando en lenguas. Si no sabes orar en lenguas, si no oras en lenguas, entonces asegúrate de siempre estar dirigido por el Espíritu de Dios, porque la oración es una forma que nos conectamos con el Espíritu. Además, mira lo que dice, déjame conectar la oración con la paz en un versículo que no lo leímos. Dice en Filipenses, ya leímos el versículo 7 del capítulo 4, pero no leímos el versículo 6. Así que vamos a regresar y vamos a aplicar contexto a Filipenses 4:7. En leyendo el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, es decir, por nada estéis
ansiosos. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En toda oración. Te lo voy a repetir, en toda oración. Ok, el contexto está hablando de oración. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Acción y gracias, súplica, ruegos, peticiones, son formas de orar, ¿verdad? Y después, mira, está conectando la oración. Y después dice, y la paz de Dios. El versículo que ya leímos. Es decir, entonces, ese y significa entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Acercándome a Dios en oración. Yo pongo delante de Él todas mis cargas, todas las cosas que yo tengo, todas las necesidades todas las circunstancias difíciles que estoy pasando, y le digo al Señor, Señor, aquí está mi problema, aquí está mi familia. Pongo esto delante de ti, me acerco a ti, te entrego, Señor, por medio de toda oración, por medio de ruegos, de acción de gracia, de peticiones. Yo pongo delante de ti todas mis peticiones, todas mis circunstancias. Y dice la Biblia que si tú mantienes una vida, ahí lo muestra, esa vida de oración, con toda oración, esa vida de oración te lleva a tener la paz de Dios, porque la oración es una forma de conectarnos con el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es el que produce en ti el fruto del Espíritu, que es la paz. Todo esto está conectado. Es un poco, nos podemos confundir un poco, pero déjame ponerlo más simple. Ora, lee la palabra de Dios, adora todos los días, esfuérzate a buscar a Dios. Y si buscas a Dios, el fruto del Espíritu en ti será la paz. Paz que no te va a dejar tener ansiedad. Paz que va a proteger, va a ser como un escudo. Y cuando viene Satanás con los temores, y cuando viene Satanás con la ansiedad, o las dudas, o las mentiras, no pueden llegar a tu corazón. No pueden afectar tus pensamientos, porque la paz va a defender. La paz de Dios va a ser como una arma, va a ser una espada. La paz de Dios va a ser como un león, ¿verdad? Alrededor de ti, protegiéndote, ¿verdad? Matando a todo el enemigo. Matando la preocupación, matando la duda, matando las mentiras de Satanás, destruyendo la ansiedad. Esa va a ser la paz de Dios. Va a ser como ¿cómo se dice? Bodyguard, un protegente, una persona que te protege. No sé cómo decirlo en español en este momento. Un guardaespaldas es la palabra. Un guardaespaldas. La paz de Dios se convertirá. ¿Quién sabía que la paz podía ser agresiva? Pero la paz de Dios es agresiva. La paz de Dios no es como la paz de este mundo. La paz de Dios, cuando llega a tu corazón, es agresivo contra la ansiedad y te deja dormir, descansar. Así que te repito otra vez, en medio de esta tormenta, en medio de todas estas olas y estos relámpagos que están pasando en nuestro alrededor, tranquilo, duerme. Es decir, descansa. No es decir que no vas a trabajar. Literalmente, físicamente, vas a trabajar cuando puedes trabajar, vas a ir a hacer las compras, tú tienes que cuidar los hijos para que sigan estudiando, o sea, te tienes que esforzar. Haz ejercicio. Los gimnasios están cerrados, pero puedes hacer ejercicio, afuera puedes correr, puedes hacer lo que sea. Yo también tengo que aplicar esto para mi vida, pero no es decir que literalmente no vas a hacer nada, sino que en tu espíritu tú puedes descansar en el Señor. Puedes dormir tranquilo porque sabes que Dios tiene todo en control. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido por todas las personas que están escuchando esta palabra. Yo pido, Señor, que tú nos lleves con urgencia a conectarnos diariamente, cada día, con tu espíritu, con el Espíritu de Dios, con tu Espíritu. Gracias por los medios que tenemos. Gracias porque nos diste la Biblia, nos diste tu palabra para meditar. Gracias por la adoración.
las canciones que tenemos, que podemos cantarte. Gracias porque nos escuchas y te alegras cuando te cantamos. Gracias porque dice tu palabra en Hebreos que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Es decir, tenemos autoridad, tenemos el derecho para entrar en tu presencia todos los días por medio de la sangre de Cristo que nos limpia. Y podemos acercarnos a ti, desahogarnos, podemos decirte todas nuestras preocupaciones, dejar toda carga por medio de toda oración delante de ti. Y cada día buscarte por estos medios, conectándonos con el Espíritu de Dios. Pido que nos lleves con urgencia para hacer eso. Y yo sé, Padre, que tú serás fiel, Dios, para producir en nosotros el fruto de tu Espíritu, la cual es paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús durante toda esta circunstancia y otras circunstancias que todos estamos pasando, Señor. Y será un testimonio para nuestras familias, para nuestros amigos que no te creen. Será un testimonio para el mundo, que tú produces en nosotros una paz que no viene de este mundo. Y será testigo al mundo que tú, Jesús, sí viniste, sí eres el Hijo de Dios, sí moriste por nosotros, sí resucitaste al tercer día. Y en ti tenemos toda victoria. Hemos vencido. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a todos los que están escuchando esta prédica y bendigo a todos los miembros de Puerta del Reino. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comparte este video. Mándaselo a toda tu familia, todos tus amigos. Y espero poder verte la próxima semana. Dios te bendiga.